El profesor Ignacio Sánchez Cámara nos habla sobre la rebelión de las masas de Ortega y su vigencia para entender fenómenos actuales. Para empezar, es un libro muy inteligente, que sostiene una tesis, digamos, que va un poco contracorriente, pero a la vez responde a muchas cuestiones de la época, ¿no? Es un libro muy bien escrito, con algunas afirmaciones un poco provocativas, pero sobre todo que da cuenta, creo que muy bien, de lo que estaba pasando y sobre todo de cuáles eran las raíces de lo que estaba pasando, ¿no? Y eso tuvo un impacto enorme, y no solo en España. Es un libro muy bien hecho, es un libro que tiene una tesis, que plantea un problema, que va desarrollando el problema a partir de ciertos síntomas y llega a la cuestión principal, desemboca en la cuestión moral, es decir, que tiene un argumento perfectamente trazado, ¿no? Si hubiera que definir el asunto central de la rebelión de las masas, habría que decir que es un ensayo de diagnóstico sobre las causas morales y por lo tanto filosóficas de la crisis europea de la época. Y hay que recordar que está escrito antes del crack del 29, en esa década, pero antes. Es decir, que no es una respuesta a esa tremenda crisis económica y social, sino es algo previo que incluso arranca de fenómenos como la revolución bolchevique, que tampoco es una crítica o está motivado por ese fenómeno, ¿no? Porque no es un libro político directamente, sino que es un libro que traza eso, un diagnóstico moral de la crisis europea, una crisis que considera que es de naturaleza moral. Eso no significa que no tenga consecuencias políticas. Las consecuencias políticas son una crítica de los totalitarismos y una defensa de la democracia liberal, pero nada tiene que ver con el fascismo. El fascismo está en el punto de mira de la crítica de Ortega también. En realidad, lo que Ortega piensa, al menos a la altura de esa década, es que las masas se han rebelado, pero no es una rebelión, como han interpretado algunos, política. No está hablando de la Revolución Rusa o del auge del fascismo, que critica a ambos, a todos los totalitarismos, ¿no? En ese sentido, y en otros es liberal. Lo que está denunciando más bien es eso, que el hombre masa, en vez de reconocer la ejemplaridad o la excelencia de las minorías, lo que hace es pensar que él está muy bien, que está muy a gusto consigo mismo y que no necesita de ninguna instancia superior. Y eso para él es un fenómeno muy nuevo en la historia de la humanidad, porque siempre los hombres hemos vivido guiados, no políticamente, sino educativamente, por minorías. Para Ortega existían dos tipos, no son dos grupos perfectamente identificables, no son dos grupos sociales, dos tipos de hombre. El hombre noble, que tiene una meta alta en su vida, que tiene un proyecto, que se esfuerza por realizarlo, que se exige a sí mismo, que se siente con más obligaciones que los demás, y el hombre vulgar. El primero suele ser una minoría, claro, son pocos, y el hombre vulgar es el que más o menos se siente a gusto como es, sigue normalmente el influjo de los mejores, o no, y precisamente el diagnóstico de la rebelión de las masas significa eso, que ese hombre medio se ha revelado. Bueno, con la expresión del niño mimado y otras similares se refería a Ortega a la psicología de un nuevo tipo de hombre que no había existido en el pasado, salvo excepcionalmente, y que procedía precisamente del enorme desarrollo de la civilización y de la cultura europeas, debido a su vez a la democracia liberal y a la técnica científica. Es un tipo de hombre que en definitiva es el hombre masa, que luego tiene otros componentes, es un tipo de hombre que en principio ha tenido una existencia fácil, ha vivido una de las mejores épocas de la historia de la humanidad, todo parecía posible, sus deseos eran satisfechos, era como el niño mimado, ¿no? Que no valora lo que recibe porque considera que es algo natural. No se da cuenta, sí, en parte, ¿no? Pero que el analgésico, el automóvil, el ferrocarril, en fin, todo lo que hace fácil su existencia ha sido fruto de un enorme esfuerzo humano y de ciertas minorías creativas y ejemplares, ¿no? Y él considera que son poco menos que productos de la naturaleza, que están ahí para que él disfrute de todo eso, ¿no?
Y eso genera un tipo de personalidad que es eso, como un niño mimado, que es caprichoso, que sus deseos vitales parece que no tienen límites, que no reconoce el esfuerzo, la exigencia que son necesarios y que por lo tanto produce a su vez una decadencia del tipo humano medio. Es un hombre que siente que tiene solo derechos pero no obligaciones. Y en ese sentido también las instituciones de la democracia liberal le parece que son algo pues, natural, que está a su servicio, al servicio de su comodidad, de la satisfacción de sus deseos y poco más. E ignora lo frágil que puede ser la estabilidad de una democracia liberal, que es un mecanismo sutil, complejo, no natural, que ha costado mucho a los hombres, a la humanidad, lograr y que se puede perder, y que de hecho se pierde en muchas ocasiones con facilidad, ¿no? O sea que también esa actitud de sentimiento satisfecho afecta a la democracia. Bueno, yo no diría que las ideas sean propias del hombre noble y las creencias del hombre masa, porque el hombre, todo hombre, sea noble o no, vive de ciertas creencias y también tiene ciertas ideas. Lo que sí creo que es cierto, como dices, es que hay una reducción del ámbito de las ideas que dice el hombre masa, que acepta dogmáticamente casi todo como creencia y vive en eso como si fuera una realidad indiscutible, como que cuenta con ella, y sin embargo, al tener menor capacidad crítica, no descubre lo que pueda haber de defectuoso, de débil en la creencia, no cae en la duda, que decimos en castellano, caer en la duda, que la duda es como una caída, como un pozo, no cae en la duda y por lo tanto no necesita la idea. Eso sí puede considerarse que es más propio del hombre masa, ¿no? Está a gusto consigo mismo, en lo que cree es la verdadera realidad, ¿para qué se va a molestar si ya tiene la verdad? Todo eso es más bien propio del hombre masa. Porque el modo de actuación política del hombre masa se define, entre otras cosas, pero muy especialmente por lo que Ortega llama la acción directa, que tiene algo que ver con lo que hablábamos al principio del señorito satisfecho, del niño mimado, ¿no? Y es que el hombre masa dispara su deseo y lo que desea lo quiere inmediatamente y actúa para conseguirlo, igual que el niño pues, da pataletas o da rabietas para conseguirlo, ¿no? Entonces el niño mimado, el hombre masa hace eso. Entonces exige al Estado que satisfaga su demanda, lo que él considera su derecho, ¿no? Pero no le importa, no le interesan los mecanismos de la democracia representativa, no le importa convencer, lo que quiere es imponer, porque o quiere o cree que tiene razón. Y ese modo de acción política conduce a la violencia política, y es lo que sucede en estos movimientos totalitarios, ¿no? Ortega llega a decir también que la masa cuando actúa lincha, es decir, que, bueno, podemos hablar de un linchamiento incluso físico en ocasiones, pero también hay un linchamiento moral, que alguien no tiene derecho prácticamente a existir o a estar en la vida pública, que hay que marginarlo porque es un apestado y demás. No es un mecanismo parecido al que tenían los nazis con los judíos y con otros grupos, ¿no? Eso es así. No obstante, quisiera hacer referencia a un fenómeno vinculado con todo esto y que acaso lo explique en parte, que es a lo que Ortega llama hiperdemocracia, o también democracia frenética. Esto está en la reunión de las masas, desde luego, pero está de una forma muy nítida en un artículo anterior que había publicado, incluido en el Espectador, que se titula, el título es un poco provocativo, Democracia morbosa. Vamos a ver, la hiperdemocracia la entiende como la democracia frenética, como un intento de extender la democracia a ámbitos de la vida social en los que es inadecuada y ahí constituye un morbo. Lo que Ortega sostiene, creo, es que la democracia como fórmula política, en el ámbito de la política, es un bien, sin duda, y no tiene alternativa, no hay alternativa a ella. De hecho, considera que el progreso de Europa ha sido debido sobre todo a la democracia liberal y a la técnica derivada de la ciencia. Ahora, la cuestión es que la democracia puede invadir ámbitos de la vida pública en las que no es adecuada. Y eso es a lo que los demócratas frenéticos o radicales les suena muy mal. Pero hay ejemplos, yo puedo poner un ejemplo que a lo mejor aclara un poco esto, ¿no? Evidentemente, puede ser razonable
que los estudiantes en una universidad participen en algunas decisiones, y en muchas incluso, en otras no. Por ejemplo, pueden opinar sobre cuestiones de calendarios de exámenes, sobre el régimen disciplinario, sobre tantas cosas. Ahora, lo que no pueden es determinar quién es más adecuado como profesor, es decir, designar a los profesores, ¿no? Pondré otro ejemplo todavía, no sé si más claro, ¿no? En un hospital, el diagnóstico y tratamiento pertenece al médico o al jefe del servicio, pero no se vota en una asamblea en el hospital cuál es el tratamiento que debe recibir el enfermo. Otra cosa es que el gobierno, digamos, la gestión del hospital pueda ser más o menos democrática, pero esto es lo que se confunde. Y la hiperdemocracia consiste en llevar el procedimiento democrático perfecto o lícito en el ámbito político a otros ámbitos en los que constituye un trastorno y una enfermedad. Es interesante en este sentido el final, los últimos párrafos del ensayo de Ortega, Misión de la Universidad, que es de una época un poquito posterior, pero prácticamente de la misma, ¿no? En la que al final, después de haber estudiado cuáles son las misiones de la universidad, que la universidad tiene encomendadas y cuáles descuida un poco, ¿no? O cuál plantea el problema del poder espiritual, es decir, no el poder espiritual en el sentido religioso, teológico, cristiano del término. El poder temporal era el emperador, el poder político y el poder espiritual de la Iglesia. Habla ya de poder espiritual en el sentido de una autoridad que marca los caminos, que da orientaciones, que propone valores, es decir, que en definitiva educa, pero no solo a los niños y jóvenes, sino al hombre de masa también. Entonces se pregunta Ortega ahí, ¿quién tiene el poder espiritual hoy? Habla de hace casi 100 años, 90 años. Y dice Ortega, la Iglesia ya no, la Iglesia católica, porque él piensa que ha abandonado la actualidad y el poder espiritual es siempre actualísimo. Yo no entro ahora en si tiene más o menos razón, pero lo que parece cierto es que la Iglesia católica ha tenido una disminución del poder espiritual que tuvo en Europa durante décadas y durante siglos. Luego se plantea si puede ser el gobierno, el poder político. Dice que no, porque al ser democrático no puede oponerse ni ser ejemplar, sino que depende más bien de la opinión pública dominante. Y así va descartando, bueno, un poco más, ¿no? Y al final llega a la conclusión de que el único poder espiritual que queda es la prensa. Y ahí se lanza una diatriba contra el nivel de la prensa, que hoy realmente resultaría mucho más terrible el diagnóstico. Y Ortega propone ahí que la universidad pueda cumplir esa función de poder espiritual. Lo que sucede es que esa propuesta de Ortega hoy se ha convertido en algo extremadamente difícil, porque la universidad, en gran parte, no digo totalmente, ha sucumbido algo a esa rebelión de las masas. Y el hombre masa no es el obrero sin cualificar, o el hombre ignorante, o el hombre del pueblo. Es sobre todo el médico, el profesor, el periodista, el ingeniero, que proyectan en todos los ámbitos de la vida la seguridad que tienen en su especialidad. Por eso otro capítulo de la rebelión de las masas se titula La barbarie del especialismo. A partir del análisis que han hecho Ortega y otros, de la influencia de las minorías y de la educación, y de cómo una educación no puede ser democrática porque hay alguien que educa y alguien que es educado, es una relación que no es simétrica. A la vista de eso, claro, nos podemos preguntar, como veíamos al principio, ¿quién es hoy la minoría? O dicho de otra manera, ¿de dónde toman hoy los adolescentes e incluso los jóvenes esos modelos? Yo no digo que hace unas décadas o cuando era joven pensábamos todos en grandes sabios o en grandes artistas, no, pero yo creo que eso se ha degradado tanto que creo que es el gran problema quizá de nuestro tiempo, ¿no? El ver quiénes son los modelos de nuestros hijos o de nuestros nietos, a quiénes imitan, ¿no? Lo que ocurre es que en la rebelión de las masas hay algo todavía más grave o más radical, que es la negativa a tener esos modelos. Lo que pasa es que eso al final es casi tan difícil, se cae tan por su propio pie, que al final los adolescentes, los niños, los jóvenes necesitan puntos de referencia para imitarlos e ir forjando su forma de vida, sus ideales, sus metas. Pero es de dónde los toman ahora. Y yo pienso, y no atiendo mucho a eso, aunque debería quizá atender más, pienso en las redes sociales, pienso en ciertos pseudoartistas, iba a decir, ciertos programas, ciertos vídeos que se les ponen y que los siguen. Yo me fijo, ¿no?, en mis hijos, y realmente creo que ahí hay un problema grave, ¿no?
porque ya no es solamente que puedan no aceptar modelos, que eso es malo, pero sería un gesto incluso de rebeldía que a lo mejor durante un tiempo no sería muy grave. Ahora el problema está en que sigan como modelo a ciertos personajes. Lo que Ortega sostiene es que en realidad nunca se puede gobernar de forma estable contra la opinión pública. Podrá ser durante un breve tiempo, se puede gobernar solo basándose en la violencia, pero de forma estable y pacífica no se puede gobernar en contra de la opinión pública. Hemos visto gobiernos absolutamente tiránicos que han durado y algunos duran, pero primero, veremos hasta cuándo, y segundo, también habría que ver la situación de las opiniones públicas de esos países. O sea, eso es lo que Ortega sostiene. De manera que gobernar contra la opinión pública no es posible. Pero por eso precisamente la cuestión estriba en cómo se forma la opinión pública. Y yo creo que en gran medida el planteamiento de Ortega sobre minorías y masas persigue eso. Y eso es lo que ha sido a veces tergiversado. Lo que Ortega sostiene es que el proceso de formación de la opinión pública es necesariamente aristocrático. Son pocos los que influyen en los demás, y esa es la opinión pública. Y ahí no hay democracia que valga, pero es una cuestión de hecho, ¿no? Que guste más o menos. Usted quería decir eso, guste o no guste, eso es así. Toda sociedad está dividida en una minoría y una masa. Otra cosa es que no sea perfectamente identificable sociológicamente. Y luego la democracia consiste en que esa opinión pública que se ha formado aristocráticamente se transforma en ley, en la que determina el gobierno, la que decide el gobierno, la que quita y pone gobernantes, la que vota, pero en ese ámbito la democracia es perfecta. Yo, en cuanto al diagnóstico de la situación, soy bastante pesimista. No obstante, tengo que decir que en contra de algunas opiniones que dicen que la universidad es un desastre, que está todo hecho a perder, que es un nido de vagos, de ignorantes, de corruptos, eso es falso. Otra cosa es que el nivel intelectual, ahora no me quiero meter, pero se haya sufrido un cierto descenso, sobre todo si hablamos de cultura en general. Hay especialistas muy buenos, yo siempre digo que estos que denigran a la universidad, bueno, se han formado en la universidad, salvo que sean autodidactas geniales. La universidad forma buenos médicos, ingenieros, profesionales. Otra cosa es que contribuye a formar personas cultas, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero yo en ese sentido no soy enteramente pesimista. Mi contacto con estudiantes, hombre, uno puede creer que en muchos aspectos ha descendido el nivel. En algunos no, pero en algunos desde luego sí, pero no está todo perdido. Entonces, contestando a la pregunta más o menos, yo tiendo a ser bastante pesimista en cuanto al diagnóstico de la situación, pero no en cuanto a la salida de la situación. Yo creo que al final los errores y la degradación intelectual y moral llega un momento en que debe tocar fondo. No digo que muy optimistamente al final la verdad o el bien se impongan, pero yo creo que hay situaciones que al final tocan un suelo y empezarán a mejorar. Hoy está la fuerza de la opinión dominante que enfrentarse directamente es difícil. Y sobre todo tener éxito, enfrentarse se puede, pero es enfrentarse a un gigante, pero un gigante que puede tener piel de barro y que al final a lo mejor se derrumba, ¿no? Y mientras tanto hay que conservar cada uno en su ámbito esto, que al fin y al cabo es una vía hacia la esperanza, ¿no? De que yo desde luego no creo que esté todo perdido. A veces digo cosas que a lo mejor algunos piensan que es muy apocalíptico, ¿no? Pero no, yo no lo creo. Yo creo que todos tenemos experiencia de personas, a lo mejor pocas, que conocemos, ejemplos que nos dan, eso sigue existiendo. Bueno, muchas gracias.